Buenas tardes, somos el equipo que va a presentar a Intercam Banco y FEMSA Coca-Cola. Estamos conformados por Daniel Alejandro, Alexa Delgado, Jair Durón, Isaí González, Dayana Martínez, Valeria Rodríguez, su servidora, Eric Salazar y Carlos Sánchez. Comenzaré presentando los indicadores de Intercam Banco, que inició sus operaciones en 1987, se constituyó como grupo financiero en 2013, cuenta con más de 3.000 colaboradores, tiene presencia en 27 estados, 69 sucursales y más de 300.000 clientes. Tiene una cartera de crédito de 20.735, capitalización del 24.4% y un ICAP del 19.46%, a eso a marzo del 2025. Aquí podemos ver un organigrama donde cada uno nos asignamos roles estratégicos. Por ejemplo, yo soy la titular de la unidad para la administración de riesgos. Y aquí podemos ver la gestión integral de riesgos de FEMSA Coca-Cola, donde identificamos varios riesgos que pueden afectar directamente a las operaciones, como las relaciones con los accionistas, preferencias de consumo y competencia. También consideramos riesgos relacionados con la normatividad, procesos legales, tipos de cambio, cambio climático, disponibilidad de agua y materias primas. Y por cada riesgo propusimos acciones específicas de mitigación, como estrategias legales, operativas y ambientales. Y aquí podemos ver la información de deuda de FEMSA Coca-Cola, donde vemos las calificaciones crediticias, internacionales que se mantienen, por ejemplo, la SIP en A negativo, Moody's en A2 y Fitch en A3. Y en las nacionales, las tres se mantienen en AAA. En esta diapositiva también podemos ver las unidades de inversión y la inflación anual, donde podemos observar una inflación progresiva cerrando el 2024 con 4.21. El contraste sería que el valor de la UDI aumentó, alcanzando los 8.31 en diciembre. Esto refleja cómo la UDI protege el poder adquisitivo ante la inflación. Y aquí finalmente en el análisis de utilidades de inversión y la inflación anual podemos analizar a grandes rasgos que vemos un incremento considerable del desempeño a partir del cuarto trimestre del 2008, alcanzando su punto más alto en 2009. Esto lo que nos mostró fue cómo la crisis económica impactó durante ese tiempo en el mercado laboral y el PIB. A continuación sigue mi compañero Carlos. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches tengan compañeros. El día de hoy les presentaré a continuación el análisis del Producto Interno Bruto y la tasa de desempleo. En este sentido, se muestra con un índice de desocupación que se mantiene con cierta variabilidad entre el 2005 y 2008 y pues indica un fuerte incremento en el desempleo relacionado muy posiblemente con la crisis económica del 2008-2009 y bueno, tiene una tendencia a la baja desde 2005 hasta el 2008 y comienza a subir moderadamente del 2009 y luego se dispara en el último trimestre alcanzando 140 puntos y refleja un aumento en el número de personas que trabajan menos horas y que desean o necesitan. Y en el Producto Interno Bruto muestra un crecimiento variable desde el 2005 hasta el 2008. A continuación tenemos la tasa de desempleo que muestra del año 2010 al 2029 con una tendencia aproximada del 2024 al 2029, empezando el 2010 por una tasa de desempleo del 5.27% y alcanzando hasta el 2023 una tasa de 2.8% y con un aproximado de 3.63% de tasa de desempleo, que es una tendencia favorable. Bueno, a continuación pues tenemos la tendencia general, lo que les vengo comentando, que de 2010 hasta el 2018 tenemos una diferencia bastante significativa del 5.27% de desempleo a 3.32 y pues se espera un ligero incremento de desempleo en los años siguientes del 2.96 en 2024 hasta el 3.63% en 2029, pero pues esto está relacionado con factores estructurales y de cambios económicos en el futuro. Bueno, al cerrar el cuarto trimestre de 2024 se presentaron los siguientes resultados en portafolio, valor de mercado, valor de riesgo, consumo y límite. Como global, a fin de cuentas, tenemos en el valor de mercado 14, cabe aclarar que estos son en millones de pesos, 14.654.84 millones de pesos. El valor de riesgo es de 8.13, consumo de 19.35% y con un límite de 42 pesos. 42 millones, perdón, 42 millones de pesos en el portafolio global. El estado de resultados que les voy a mencionar a continuación muestra como concepto los últimos, bueno, el último cuatrimestre de 2024, lo que viene siendo septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024. A continuación tenemos los ingresos por intereses. Todo esto viene simplificado, millones de pesos. Y bueno, como podemos darnos cuenta, tenemos desde intereses, ingresos por intereses, intereses por rendimientos a favor en operaciones, todos los intereses que provienen de instrumentos financieros también, y créditos comerciales, créditos de consumo a la vivienda,
y pues bueno, en tarjetas de crédito y consumo no revolvente. En concepto de la cartera de riesgo de crédito etapa 2, tenemos los créditos comerciales, actividad empresarial o comercial, entidades financieras, gubernamentales, créditos de consumo, tarjetas de crédito y consumo no revolvente, que muestra pues a cierre de 2024, diciembre de 2024 tenemos pues todo este total que es pues bastante favorable de 23 millones, perdón, 23.153.000, perdón, 23.153.915 millones de pesos. En cartera de crédito con riesgo de crédito de etapa 3, tenemos 9.363.11.921 millones de pesos. Y bueno, esto viene siendo las carteras de crédito etapa 1, 2 y 3. Y bueno, aquí por último tenemos lo que viene siendo también el margen financiero, la estimación preventiva de riesgos, créditos a la vivienda y operaciones de crédito. Y por último tenemos los conceptos de créditos comerciales, otro tipo de conceptos como lo viene siendo la tarjeta de crédito, negocios afiliados, el crédito automotriz y otro tipo de adquisiciones. Y por último tenemos los impuestos, perdón, resultados de antes de impuestos de la utilidad, un resultado neto y un resultado integral cerrando 2024 con 293.597.639 millones. A continuación tenemos el balance general, que tenemos todos los activos desde el BG1 hasta el BG41, lo que viene siendo el balance general de disponibilidades de 13.563.816.45. Y bueno, a continuación también tenemos todo lo que viene siendo activos fijos y activos circulantes. Lo que viene siendo también en este sentido el pasivo a partir del BG17 es del capital tradicional en adelante hasta el BG41 con un capital tradicional de 39.566.045.07. Y bueno, nada más para terminar, aquí tenemos el capital contable, que viene siendo pues básicamente el capital contribuido, ganado, cuentas en orden, y pues todo lo que tiene que ver con activos y pasivos contingentes, compromisos crediticios y bienes en fideicomiso o mandato. Por último tenemos todo lo que viene siendo del BG35 al BG41, que tenemos agente financiero de gobierno federal, bienes en custodia, colaterales recibidos y vendidos, operaciones en bancas de inversión, cuentas de terceros, intereses de vengados no cobrados o derivados de la vivienda y otras cuentas de registro. Bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho. Buenas noches. Seguimos con el estado de resultados. Intercam muestra un crecimiento sostenido tanto en ingresos por intereses como en su cartera de créditos, a la par de un aumento en sus gastos financieros, lo que sugiere expansión, pero también mayor costo de fondeo. En el balance general, Intercam muestra una estructura financiera robusta con una alta proporción de inversiones en valores de cartera y de crédito. El pasivo está bien respaldado por capital propio y muestra un manejo prudente de endeudamiento. Las cuentas de orden indican un volumen alto de operaciones fiduciarias y garantías, lo que podría implicar una amplia actividad en servicios bancarios especializados. Tenemos la matriz de riesgos. En la matriz de riesgos, la empresa ha identificado 5 riesgos operativos principales. El más crítico es la interrupción en la cadena de suministro, debido a factores como la dependencia de un solo proveedor o problemas logísticos. Este ocurre con alta frecuencia y puede causar pérdidas de hasta 500.000 pesos. Para mitigarlo, se diversifican proveedores, se mantienen inventarios optimizados y se monitorean condiciones climáticas. Otro riesgo importante son las faltas en equipos o maquinarias que pueden surgir por mantenimiento deficiente o equipos obsoletos. Tiene un impacto medio de 300.000 pesos y se controla con programas de mantenimiento preventivo, actualizaciones tecnológicas y respaldo eléctrico. Los errores humanos, como con una mala capacitación o comunicación deficiente, también son riesgos frecuentes, aunque es con un impacto menor de 200.000 pesos, se mitigan con capacitación continua y estandarización de procesos. En cuanto a los ataques cibernéticos, aunque con frecuencia es baja, el impacto puede ser algo significativo. Sería de aproximadamente de unos 700.000 pesos. Y para prevenirlos se aplican firewalls, controles de acceso y capacitación en seguridad informática. Y por último tenemos el incumplimiento normativo, aunque poco frecuente, representa el mayor impacto potencial de 800.000 pesos y se reduce mediante revisiones legales, formación en regulaciones y auditorías internas.
¿Qué tal, maestra, compañeros? Espero estén muy bien. Yo les voy a platicar sobre la matriz de riesgos, donde primeramente dentro de esta tabla llamada matriz de riesgos, vamos a clasificar como primera instancia el riesgo. En este caso es la interrupción en la cadena de suministro. En la siguiente columna vamos a clasificar los factores de riesgo, donde aquí son las causas del por qué está sucediendo este riesgo, que por ejemplo en la tabla nos menciona que es por falta de insumos necesarios, que dependen de un solo proveedor, que tienen algunos problemas logísticos y algunas condiciones climatológicas. Vamos a clasificar una frecuencia, que en este caso viene siendo alta, que obviamente sabemos que hay distintos tipos de frecuencias, que es muy bajo, con un 10%, bajo con un 30%, medio con un 50%, alta, una frecuencia alta con 75% y muy alta con 95%. El impacto es la materialización del riesgo, que en este caso cuesta 500,000 pesos. Vamos a darle la ponderación o el impacto ponderado, que son los 500,000 por un 75%, dándonos así dándonos un monto de 75,000. A este riesgo le vamos a dar un control o un mitigador, dando así como la diversificación de proveedores, algunos acuerdos para contingencias, la optimización de inventarios y el monitoreo de las condiciones climatológicas. A este problema le vamos a dar un responsable y vamos a otorgar una revisión, que en este caso, pues los responsables son el departamento de compras, el departamento de logística, los proveedores y la gerencia. Obviamente, cada necesidad de riesgo le da la revisión al riesgo. En este caso, vamos a realizarlo mensualmente. Así con todos los riesgos que obtuvimos dentro de nuestros ejemplos en la matriz de riesgos, sabiendo que obviamente pues esta matriz que realizamos nosotros es pequeña a comparación de otros tipos de matrices y pues así vamos a estarlo manejando, así dentro de todos los ejemplos trabajamos de la misma manera y así damos por concluida esta parte de matriz de riesgos. Buenas noches, mi nombre es Alexa Delgado y voy a empezar con el ICAP o el índice de capitalización. Es una herramienta que nos ayuda a medir qué tan sólida es una institución bancaria en términos financieros. Básicamente, pues nos muestra qué tanto capital tiene un banco en relación con los riesgos que enfrenta por los activos que tiene o que posee. Esto es clave para saber si el banco podría soportar pérdidas importantes. Durante la pandemia, este indicador se vio algo presionado por la incertidumbre económica a nivel mundial, ya que los riesgos aumentaron, y los bancos necesitaron contar con más capital para mantenerse un poquito más estables. A pesar de este escenario un tanto complicado, el sistema bancario en México logró conservar un nivel adecuado de su capitalización. Esto fue posible en gran parte, digamos, gracias a las regulaciones vigentes que ya exigían a los bancos contar con reservas suficientes para enfrentar crisis como la que vivimos, perdón. Aquí tenemos un índice, el índice, perdón, de capitalización o ICAP, 3 años, fecha del 2020 al 2022, enero, julio y diciembre. Empezamos en enero en el 2020 con 14.04%, julio 13.84%, diciembre 15.02%. Y hasta 2022, que empezamos con 16.26%, en julio 16.64% y a final de año 17.78%. Tenemos ICAP enero del año pasado, 2024, y enero de este año 2025. En el año 2024, el índice de capitalización se situó en 24.43%. Para el año siguiente, este indicador subió ligeramente a 24.77%. ¿Qué significa esto? Pues que los bancos en México fortalecieron su posición financiera al contar con un mayor respaldo de capital frente a los riesgos que enfrentan. Un ICAP más alto es señal que las instituciones bancarias están mejor preparadas para absorber pérdidas, lo cual genera mayor confianza en el sistema financiero. Esta mejora puede atribuirse a una gestión prudente del capital, a las regulaciones vigentes y posiblemente a una recuperación gradual de las condiciones económicas tras los retos de los años anteriores. Aquí tenemos una tabla que nos muestra un análisis de diferentes instituciones financieras de México con base en su cartera de crédito, los niveles de riesgo de crédito y algunos indicadores importantes como el IMOR, índice de morosidad, las reservas para cubrir riesgos y el ISOR. ¿Okay? Tenemos la cartera de crédito por etapas. La etapa 1, 2 y 3 representan los niveles de riesgo de los créditos otorgados.
Etapa 1, créditos con bajo riesgo, normalmente bien pagados. Etapa 2, créditos con riesgo moderado y algunos signos de deterioro. Y etapa 3, créditos con alto riesgo o probabilidad de impago. La participación indica qué porcentaje representa esta institución dentro del sistema financiero total. Y pues bueno, Interbanco tiene una participación menor de 0.27%. Y en cuestión del IMOR, este indicador muestra qué porcentaje del total de créditos está en mora. Y la reserva, bueno, en Intercam está en 2.62%. Y de reserva muestra cuánto dinero han apartado los respectivos bancos para cubrir posibles pérdidas. Intercam tiene 1.348. Por último, el ICOR, este índice compara las reservas con los créditos en riesgo y pues un ICOR más alto indica mayor capacidad para cubrir pérdidas. Aquí pues Intercam tiene un buen indicador con 2.48. En Intercam, los indicadores que acabamos de revisar reflejan una posición financiera sólida durante el tercer trimestre de 2024. Esto significa que la institución mostró buen manejo de su cartera de crédito, mantuvo un nivel de morosidad relativamente bajo y contó con reservas suficientes para hacer, digamos, frente a estas posibles pérdidas. Pues en resumen, estos datos nos permiten concluir que la deuda emitida por Intercam se encuentra respaldada por una situación financiera estable y con buen nivel de fortaleza, lo cual genera un tanto de confianza. El riesgo de crédito, de acuerdo con Intercam, en su documento Notas a los estados financieros, el primer trimestre del 2020, el riesgo de crédito se extiende como la posible pérdida que puede enfrentar una institución financiera cuando a un cliente o contraparte no cumple con sus obligaciones de pago. Esto quiere decir, o es decir, que cada que un banco otorga un crédito, asume el riesgo de que ese dinero no sea devuelto, ya sea por incapacidad de pago o por incumplimiento. Bueno, tenemos un total de etapa 1, 19.235, etapa 2, 63, etapa 3, 378. Finalmente, el total de la cartera de crédito, 19.676. El por ciento de IMOR, 1.92. En reservas tenemos un total de 156. Y de ICOR tenemos 0.41. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Continuamos con el análisis del cálculo de la cartera total IMOR-ICOR. Como acabamos de ver, diciembre de 2023, pues Intercam muestra una cartera de crédito sólida y en crecimiento controlado. El IMOR se encuentra abajo en 1.92%. Esto nos indica una buena calidad de portafolio con pocas cuentas en mora. Pero en cambio, pues el ICOR es de 0.41 veces, lo cual sí sugiere una cobertura limitada, posiblemente porque el riesgo era muy bajo y no se veían necesarias más reservas. Y pues en conclusión, hablando de este cálculo de diciembre, buen estado de salud financiera, aunque con espacio para mejorar este nivel de reservas, ¿no? Del cual mencionábamos anteriormente. Pues la ventaja de esto es que ya mis compañeros mencionaron los conceptos, ya mencionaron las recomendaciones de estos números, que es mejor si es menor o mayor, ¿no? Entonces ya me puedo un poquito rapidito. En este cálculo, ahora vemos el de noviembre. En etapa 1 tenemos 22.450. Cabe recalcar que todas estas están representadas en millones de pesos. En etapa 2 tenemos 360 y en etapa 3 tenemos 831. Como vemos la tendencia en etapa 2 y 3, tanto de diciembre como aquí en noviembre y en las demás que vamos a ver a continuación, se presentan estos ceros en entidades financieras, entidades gubernamentales y especialmente en cartera de crédito a la vivienda, que esto también es, cabe recalcarlo. Total de cartera de crédito tuvimos 23.641 con un IMOR de 3.52%, reservas de 621 y con un ICOR de 0.75 veces de cobertura. En este cálculo podemos ver que hubo un incremento significativo en la morosidad de acuerdo pues, con el ICOR, que sube casi el doble respecto a diciembre del año pasado. Principalmente, pues, el deterioro viene del segmento de actividad empresarial, con un IMOR de 4.11%. A pesar de este deterioro, el banco responde de manera que aumenta estas reservas, reflejándose en el ICOR, que como vimos, pues subió 0.75 veces. Y tenemos de conclusión que el banco atraviesa un periodo de mayor riesgo en cartera, pero responde con medidas prudenciales sólidas, ¿no? Aún así debe vigilar el aumento de morosidad. Ese sí, pues se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y luego continuamos con este cálculo de la cartera de IMOR-ICOR de diciembre de 2024, en donde en etapa 1 tenemos el total de 23.894 millones de pesos, en etapa 2 tenemos 378 y en etapa 3 tenemos 875, algo muy similar a lo que tuvimos en noviembre. Y sigo recalcando que pues, se encuentran estos ceros, ¿no? En entidades financieras, entidades gubernamentales, crédito de consumo, cartera de crédito de consumo, perdón, cartera de crédito a la vivienda. Cartera de crédito total tenemos 25.147 con un IMOR de 3.48%,
reservas iguales a 621 y con un ICOR, con esta capacidad de cobertura de 0.71 veces, donde continuando con el análisis de este cálculo, aunque el IMOR sigue alto, con este 3.48%, pues disminuye ligeramente respecto a noviembre, lo que sugiere estabilización o inicio de recuperación. Como segundo punto tenemos que la cobertura se mantiene fuerte, es decir, este ICOR se mantuvo pues cerca del 1, con un resultado de 0.71 veces, perdón, lo que indica que el banco está bien preparado para afrontar los riesgos actuales. Se mantiene el riesgo en actividad empresarial, IMOR 4.02 y cartera de crédito, pero sin deterioro adicional. Como conclusión, tenemos que Intercam logra contener el crecimiento del riesgo crediticio hacia el cierre del año. El fortalecimiento de estas reservas y una cartera más diversificada lo mantienen resiliente a Intercam. Continuamos con el cálculo de la cartera de crédito IMOR de Intercam, en donde aquí tenemos febrero de 2025 y tenemos los mismos conceptos, como podemos ver. Cartera de crédito comercial, que se desglosa en entidad empresarial, entidades financieras y entidades gubernamentales. Tenemos cartera de crédito de consumo, cartera de crédito de vivienda. Y en etapa 1 tenemos el total de 23.944.85. En etapa 2 tenemos 188.90. Y en etapa 3, 951. Igual como podemos ver, la tendencia ahora en que no tenemos registro, pues se da en la cartera de crédito de la vivienda. En cartera de crédito total tuvimos un 84.74 millones. Y con un total de IMOR de 3.79%. Aquí se podemos ver comentando reservas en 1.477 y con un muy buen ICOR, muy buen índice de cobertura de 1.55 veces. En donde aquí ya después mencionamos que el cálculo de esta cartera de crédito IMOR de ICOR de Intercam, en este análisis de febrero, pues la cartera de crédito total asciende a 25.084.74, de lo cual el 98% corresponde a crédito comercial, principalmente en el segmento de actividad empresarial, lo cual ahí pues incluso en los años anteriores y meses anteriores vimos una muy buena actividad. En este caso en febrero tenemos 84.8%, que esto representa una alta concentración en el sector, lo cual pues también incrementa el riesgo ante posibles deterioros económicos en este rubro en específico. Como segundo punto tenemos el crédito de consumo, representa apenas el 1.93% y una exposición al crédito de vivienda, lo que evidencia una baja diversificación en los tipos de crédito otorgados. Como tercer punto tenemos que la mayor parte de la cartera se encuentra en etapa 1, como lo hemos visto anteriormente incluso en los meses pasados, que es decir, con riesgo crediticio bajo. Sin embargo, el 4.54% ya representa un riesgo elevado en etapa 3, concentrado casi totalmente en la actividad empresarial, lo cual requiere seguimiento puntual. Como cuarto punto, en el IMOR tuvimos un total de 3.79%, que es más elevado en la actividad empresarial. Seguimos reclutando con un 4.46%, superando el promedio general. Y como quinto punto, en este índice de cobertura total es de 1.55 veces, lo cual indica un nivel muy adecuado de reservas a nivel global. Sin embargo, el crédito comercial, el ICOR baja a 0.83 veces, y específicamente en la actividad empresarial, que es de apenas 0.81 veces, lo que resulta insuficiente para cubrir el riesgo existente. Y pues finalizando, en contraste el crédito al consumo está sobreprovisionado con un ICOR de 19.07 veces. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Alejandro y le voy a hablar del cálculo de la cartera de crédito IMOR y ICOR de intercambio. En el total de cartera de crédito tenemos un total de 24.028.38, en etapa 2 de 188.90, en etapa 3 de 951, en cartera de crédito total tenemos un total de 25.429.27, en el IMOR de 3.74, en reservas de 1.415 y en ICOR de 1.49. Lo que quiere decir es que sigue siendo que la cartera de crédito total asciende a 25.429 millones, sigue siendo el segmento de actividad empresarial el más relevante, con una participación del 84.61 del portafolio total. El crédito de consumo representa únicamente el 1.95 del total, mientras que no se registra exposición al crédito a la vivienda, lo que evidencia una baja diversificación en los tipos de financiamiento otorgados. La mayoría de la cartera se encuentra clasificada en etapa 1, lo que sugiere un riesgo crediticio bajo en términos generales. No obstante, el 3.34 de la cartera sigue siendo elevado. El índice de morosidad se ubica en 3.74, siendo el más alto en la actividad empresarial con 4.41. Luego tenemos cartera de crédito, que el total de cartera de crédito de febrero 25 es 25.084.74, en enero de 25.429.27, en febrero de 24 es 20.154.47, en el monto mensual tenemos un total de menos 344.53, en el porcentaje es menos 1.35, en el anual de monto tenemos 4.930.27 y el porcentaje viene siendo 24.46. Al cierre de febrero, la cartera de crédito fue de 25.084.74 millones, lo que representa una baja de 344.3 millones
pero un aumento de 4.930,27 millones. Esto quiere decir que aunque el último mes se presentó un poco menos, sí ha crecido mucho en el último año. La mayor parte de los créditos son comerciales, sobre todo en actividad empresarial, que representa casi el 85% del total. Los créditos en entidades financieras y fundamentales son pequeñas, que representan solo el 1.93, aunque creció bastante el año pasado. En la cartera de crédito con riesgo de crédito, en el total de cartera de crédito de etapa 1 tenemos 14.025.58, en etapa 2 178.90, en etapa 3 950, cartera de crédito total 20.154.47, en el IMOR 4.71, en reservas 955 y en el ICOR 1.01. Aunque no se incluye una comparación mensual anual, se observa una alta concentración en créditos comerciales, que representan el 96.2 total, siendo la actividad empresarial lo más relevante, con 16.921. Los créditos clasificados en etapa 3 son 950 millones, lo que representa apenas el 4.7 total, pero no implica la necesidad de mayores reservas. El índice de morosidad es de 4.71, siendo el más alto en la actividad empresarial. Esto indica que aunque el segmento es más grande, también es el más riesgoso. Los créditos a entidades financieras y fundamentales son menores, de solo 2.978.84 millones, y no representan morosidad. Sin embargo, sus ICOR son muy altos, indicando que están ampliamente cubiertos en caso de incumplimiento. Y luego tenemos la tabla de compartida mensual y anual del ICOR. En total de cartera de crédito tenemos de febrero, tenemos menos 1.55, en enero del 25 menos 1.49, en febrero 2024 menos 1.01, en la evaluación mensual menos 0.06 y en la anual menos 0.55. Este es el análisis de la comparativa mensual y anual del ICOR. Tenemos que el ICOR total al cierre de febrero de 2025 fue de menos 1.55%, una baja mensual de 0.06 puntos porcentuales y 0.55 puntos menos que en febrero de 2024. En el crédito comercial tuvo un ICOR de menos 0.83%, lo que implica una caída de 0.06% en el mes y 0.42% en el año, acorde con la tendencia general. El crédito de consumo presenta una caída de 7.74 puntos, pasando de menos 11.32% a menos 19.08%. Aquí tenemos la tabla de la captación tradicional. Para febrero de 2025 se tiene 39.489, en enero de 2025 39.204 y en febrero de 2024 31.826. En la variación el porcentaje mensual es de 1% y el porcentaje anual es de 24%. Para el análisis de la captación tradicional, la cartera de crédito alcanzó los 20.154.47 millones, con una concentración muy marcada en el crédito comercial. El IMOR general es de 4.71%, pero al analizarlo por segmento, la actividad empresarial tiene un IMOR de 5.61%. El ICOR total es de 1.01 veces, lo cual indica que las reservas apenas alcanzan para cubrir la cartera vencida. Además, los créditos a entidades financieras y gubernamentales, que en conjunto representan el 14.8% del total, no presentan morosidad. Aquí se observa la tabla de la captación integral. Para febrero de 2025 se tiene 60.057, en enero 2025 59.715 y en febrero de 2024 41.206. En la variación, el porcentaje mensual es de 0.57% y el porcentaje anual es de 45.75%. Y esta es la tabla de la captación total, que se queda exactamente igual a la integral, ya que no se tienen obligaciones subordinadas en circulación. En el análisis de la captación tradicional integral, tenemos que la cantidad total de dinero que entró creció mucho en el último año. Los depósitos a la vista y los depósitos a plazo fueron las dos formas que más crecieron. También aumentó mucho el dinero que se movió con operaciones de reporto. Para el último mes, la cantidad total de dinero que entró creció solo un poco. Aquí tenemos un gráfico del coeficiente de cobertura de liquidez de Intercam, en donde se aprecia que en 2024 el riesgo de liquidez aumentó porque el coeficiente bajó durante la mayor parte del año. Y comparado con 2023, el riesgo de liquidez fue menor en 2024 porque los niveles generales del coeficiente fueron más altos. Y se lleva a cabo un análisis del balance general con el propósito de identificar posibles brechas entre los activos y los pasivos y así determinar si existen recursos monetarios suficientes para cumplir con las obligaciones financieras asumidas. Bien, así es como finalizamos nuestro producto integrador de aprendizaje sobre Intercam Banco y FEMSA Coca-Cola. En nombre de todo el equipo, agradecemos su atención.